Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Estamos en una nueva emisión de tu programa Sana tu Chichón y realmente este programa es muy especial porque muchos de ustedes han venido preguntándonos por las redes sociales qué es salvar. Y muchos también se han dado cuenta que en los programas que hemos tenido hemos hablado acerca de la sanidad emocional, de todas esas herramientas que necesitamos para sanar los chichones del corazón y del alma. Y hoy tengo una persona muy, muy especial para mi vida, para mi corazón y sobre todo una persona que me ha enseñado en esta última temporada de mi vida que los procesos del corazón, del alma, se sanan trabajando en tu crecimiento personal. Les voy a presentar al director de Salvar en Coaching y Terapias, Santiago Álvarez. Hola Santi, ¿cómo vas? Hola Nata, muy bien, gracias a Dios. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí en Sana tu Chichón, conducido por Natalia Lerma. Como tú venías diciendo, pues efectivamente creo que una de las cosas que más tardamos los seres humanos es encontrar nuestro propósito, saber para qué fuimos diseñados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? El Señor me dio el regalo de descubrir ese propósito pues a través de diferentes herramientas. Más adelante hablaremos un poco como de ese tema de profesión versus vocación, lo que hace vibrar, qué es lo que enciende el fuego de tu interior. Y creo que comienza con preguntarle al Señor para qué fui hecho, ¿sí? ¿Para qué me diseñaste? ¿Cuál fue tu propósito al crearme? Creo que oramos, nuestra oración y nuestro pedir es que se cumpla el propósito de Dios para nuestra vida, pero eso no se va a cumplir por magia. Entonces tiene que ser un proceso intencional en el que yo me comienzo a cuestionar qué estoy haciendo, porque lo que estudié no me produce ese fuego interior, porque lo que aprendí a hacer como vocación no me produce ese fuego. Entonces comienza una introspección en cual comenzamos a hacernos preguntas, y las preguntas adecuadas nos conducen a las respuestas de Dios, hacia qué dedicarnos, cómo enfocarnos, qué nos enciende esa pequeña chispa que comienza a agrandarse. Bueno, Santi, digamos que el tema del propósito, ¿cierto?, que Dios nos da en el transcurrir de nuestra vida, muchas veces creo que hay personas que pasan la vida y no encuentran el propósito, pero nos fuimos un poquito más allá de todo lo que yo quiero que todas las personas que están del otro lado conozcan y sepan de ti. Claramente tú decides en algún momento desarrollar ese propósito que Dios ha puesto sobre tu vida, pero creo que lo descubriste ya en una edad, no lo descubriste a los 20 años. ¿Quién es Santiago? ¿Qué hace Santiago? ¿Por qué en algún momento y en esta etapa de su vida decide desarrollar ese propósito de vida? ¿Y por qué termina dejando una profesión lucrativa, dejando de pronto de lado muchas cosas por iniciar Salvar? Bueno, realmente Santiago es primero que todo hijo de Dios, hijo de Norma y de Luis Carlos, hermano de Lorenza, amo de Kiara, papá de David Santiago. Soy un convencido amante del tema del liderazgo, del crecimiento personal. Estudié ingeniería de sistemas y comencé a desarrollar mis habilidades en el tema durante muchos años. Durante más de 20 años trabajé en el tema de tecnología enfocado a la infraestructura, temas de servidores, seguridad informática, atención o soporte al usuario final. Entonces eso me tenía la llama encendida, ¿sí? En algún momento descubrí que el ciclo de mi aprendizaje lo terminaba cuando enseñaba a otros. Entonces tuve la fortuna de ser profe en la Fundación Universitaria Cafán de sistemas, de temas de cursos puntuales en tecnología. Y hace unos años comienzo un proceso intencional en sanar ciertas heridas de mi corazón, ciertos errores del pasado. Comienzo a buscar
cómo sanar, cómo quitar esos lastres, quitarme esa maleta tan pesada que cargaba, y comienzo como a ser intencional en el tema del crecimiento, de la sanidad de las emociones. Y digamos que la vida, el universo, como se quiera llamar, pero yo lo quiero llamar Dios, me va llevando a diferentes procesos de liderazgo, fines de semana completos en talleres de sanidad, donde comenzamos a reconocer qué pasó casi desde el vientre de nuestra madre, cosa que se hace similar en la iglesia. Entonces creo que fue un momento eureka en mi vida, donde se une el proceso en que comienzo a conocer de Dios y comienzo a la vez a investigar ciertos temas en cuanto a desarrollo del personal humano, y comienza a crearse en mí esa pequeña llama por lo que yo estaba aprendiendo. Así como se nos enciende el fuego por dar a otros a conocer de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, comienzo a crear esa necesidad de ayudar a otros. Entonces me doy cuenta que todas las herramientas que he ido adquiriendo le ayudan a otros. Cuando tengo la conversación con un amigo, un compañero de la oficina, hace unos 7 años, él me dice, nos reunimos por casualidad, hablamos, tuvimos una charla más o menos de 2 horas, y al otro día... ¿2 años? Fue larga la charla. Y él al otro día me dice, Santi, si yo no hubiera hablado con usted, yo pensaba quitarme la vida. Yo tenía dispuesto suicidarme mañana, pero gracias a la conversación que tuve con usted, voy a tomar unas nuevas decisiones. Entonces ahí comienzo a encontrar un poco más necesario esos temas de ayudar a otros. Pero cuando tú hablas de esos temas, obviamente hablas de crecimiento personal. Y cuando hablas de ese tema puntual, de una circunstancia puntual donde un amigo recibe, no sé, tu consejo, la palabra, ¿tú qué utilizas? ¿La palabra de Dios o hablas de los elementos que como humano puedes tener bajo tu crecimiento personal? Bueno, digamos, ¿o tienes como una mezcla de las dos cosas, y por qué es importante esa mezcla? Digamos que yo hablo de mi proceso personal, porque no puedo hablar del proceso pues de las otras personas, pero en mi proceso personal, yo era una persona de ciencia y tecnología, entonces pues como que no tragaba tan entero, ¿sí? Entonces cuando comencé a conocer de Dios, a ir a la iglesia, a comenzar a caminar con Dios, pues también tenía que tener un respaldo como científico o intelectual, digámoslo así. Entonces el Señor sabía que le tocaba conmigo como difícil, entonces comenzó a darme herramientas, a la vez de que yo leía mucho la Biblia, y el Señor transformó mi vida a través de su palabra, pues leía muchos libros, asistía a talleres, veía conferencias, entonces comencé a hacer una mezcla, ¿sí? Y me di cuenta que así es Dios, o sea, Dios no puede utilizar, pues sabemos que su palabra es la máxima verdad, pero utiliza personas, porque estamos en un mundo de personas, así como utiliza animalitos, nuestras mascotas, así como utiliza lo que Él tenga que utilizar para llegar a nosotros, para ayudarnos en ciertos procesos. Conmigo fue así, como una mezcla de ciertas cosas. ¿Qué procesos difíciles crees tú que Santiago ha tenido que ir superando a medida que pasan los años? Es decir, porque ese hombre que me está hablando ahorita, digamos que bajo las herramientas de Dios, bajo las herramientas de su crecimiento personal, digamos que me dices que siempre has sido muy inquieto con todos los temas, pues que no tragas entero, ¿no? Y que cuando uno no traga entero, entonces empieza a cuestionar a Dios, empieza a cuestionar una cantidad de cosas aún de la estructura de la iglesia. Y tú eres un hombre que eres servidor en una iglesia, entonces, ¿cómo hiciste con ese Santiago de antes para convertirte en el Santiago que eres ahorita? Bueno, creo que es indudable, si queremos ser mejor para otros, tenemos que cambiar nuestra versión. Digamos que hace 20 años era la versión Santiago 1.9, yo creo que ya voy como en la 6, ¿sí? Entonces
hay un dicho o hay una frase que reza: si tú me conoces basado en lo que conociste de mí hace un año, no me conoces, porque de ahora soy un nuevo yo. Creo que ese crecimiento... Pero Santiago, acá en Sanatuchichón nos gusta ser más explícitos. Aquí nos gusta que nos cuenten sus intimidades, que nos cuenten sus chichones, las cascadas que tuvieron. ¿Cómo era Santiago de 25 años? Bueno, yo fui una persona, desde el colegio les di muchos dolores de cabeza a mis papás. Ellos sufrieron bastante porque yo era, digamos que indisciplinado. En algún momento me alcanzaron a decir que era un antisocial. En el colegio me hicieron firmar en el ¿cómo se llamaba el libro del alumno? En el observador, el observador del alumno. Santiago Álvarez es un antisocial. Y en el noticiero comparaban antisocial con los antisociales de las FARC, los antisociales de la... Entonces eso, digamos que eso fue un choque para mí, fue de mis primeros chichones. Mi papá en su naturaleza, pues fui su primer hijo, entonces conmigo aprendió a ser papá, entonces me dio mucho juguete. Mi mamá y por eso quedaste así. Exactamente. Mi mamá era muy dura, mi mamá era una persona que no le costaba de pronto dar amor, porque por la figura que ella tenía, también por su crianza, ella le costaba ser cariñosa, también estaba aprendiendo conmigo. Digamos que mi hermana la tuvo un poco fácil, porque ya conmigo habían practicado. Entonces, toda esa, digamos que Santiago de los 0 a los 6 años, pues fue solo, ¿no? No tuve hermanos. Mi hermana nace cuando yo tengo 6 años. Entonces a mí a los 6 años ya me habían dado juguete, pues en cantidades alarmantes. Después comienzo a crear máscaras, ¿no? En el colegio fui el gordito, calladito, me decían, no quiero decir aquí todos los apodos que me ponían. No, me decían CJ, Gargamel. Mi hermana me decía Porky, porque yo era bajito y gordito. Entonces llega un punto Pero la vida te ha tratado bien. Como en, no sé, ponle séptimo de bachillerato, comienzo yo a ponerme máscaras, ¿no? Entonces, ya para que no me la montaran, entonces comienzo a pelear, comienzo a volverme el chacho, ya me estiro un poquito, entonces ya no era el gordito, comienzo como a peinarme mejor, y esto ocasiona en mí gustarle mucho más a las chicas. Entonces, después se me desarrolla un tema, pues, de un hombre perro, un hombre que no, con muchos vacíos, entonces no me llenaba fácil, y esos vacíos los comencé a llenar con alcohol, con mujeres, incluso con droga, y eso generó una versión de Santiago supremamente distorsionada, creo yo, al propósito de Dios, a lo que estaban queriendo hacer mis papás conmigo. Entonces me ponía esas máscaras, y entonces era un Santiago en el colegio, un Santiago en el barrio, porque entré como a formar parte de las pandillas, y cuando iba a llegar a mi casa era Santiago, el santo. Entonces a mis papás les costaba identificar eso, o cuando les hablaban mal de mí, no, pero Santiago, ¿cómo me va a decir que Santiago hizo eso? Eres el típico solapado. Efectivamente. Y obviamente sigo cometiendo errores, error tras error, a lo que dices, a los 25 años, yo todavía no maduraba. A mí me decían, madure Santiago, yo no, pues que maduren los aguacates, pero yo me sentía bien con lo que estaba haciendo. Creo que el punto de inflexión en mi vida, el primer punto de inflexión en mi vida, fue cuando dejó una mujer embarazada, a mis 28 años, y de allí soy papá de David Santiago, el cual ya va a cumplir este año 13 años. Entonces ahí como que tuve el primer sacudón de Dios, digo yo, como que dije, mi papá era alcohólico, tenía bastantes problemas de alcoholismo, yo iba para alcohólico que me las pelaba si no era alcohólico ya. Entonces yo dije, no, yo no quiero que mi hijo sea alcohólico, yo no quiero que mi hijo me vea fumando, yo no quiero
ya había comenzado a ampliarse mi conciencia, que es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Nosotros tenemos un contexto, y cuando ese contexto o esa conciencia se nos va ampliando, vemos las cosas como desde una perspectiva diferente. Entonces yo no quería, ya comencé como a sentir que yo no quería eso para mi hijo, sin pensar primeramente en mí, ¿no? Pero ya comienzo a entender a mi mamá, comienzo a entender a mi papá, comienzo a entender a mi hermana, todos los que me rodeaban, cómo me veían. Entonces creo que es un momento bastante importante en mi vida, porque a la vez llega personas por un lado o por el otro a decirme, lo invito a una iglesia, el Señor Jesús lo está buscando. Y yo, no, estos evangélicos y son fastidiosos, eso era peor que los de las redes de mercadeo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Me escribían que lo invito a la iglesia, vaya a la iglesia, que es que Dios tiene un propósito con usted, que es que Jesús lo está buscando, que es que... Y yo, pues que no me mande razones, pues que me busque, si me está buscando tanto, pues que venga y me busque él. Era un poco arrogante, y creo que ese punto marcó mucho mi vida. Bueno, ¿y en qué momento te rindes? ¿En qué momento tú dices, Dios quiebra mi vida, Dios realmente existe? Porque una cosa es saber de ese Dios que te han contado, o que tú en una iglesia ves en una imagen, y otra cosa es sentir del poder de Dios, que tú dijiste, todos estos argumentos que yo tengo, humanos, científicos, de razonamiento, se me quiebran. Es verdad que digamos que desde el área científica e intelectual, pues cuesta creer que vengamos de Adán y Eva, ¿no? Y de la nada, entonces del barro formó Dios al hombre, y de la costilla del hombre a la mujer. Entonces yo decía, como que ese cuento no me lo creo. Creo más, a veces decía yo, no, creo más en el Big Bang o en la evolución del mono, ¿no? Pero yo me miro al espejo o te miro a ti y digo, no, esto no puede ser una evolución de un mico. Creo el poder total de Dios en crearnos a su imagen y semejanza. Comienzo a ir a una iglesia ya como a escondidas, ¿sí? Yo dije, la primera vez sentí algo diferente. Siempre había creído en Dios, nunca había dudado de la existencia de Dios, pero o Dios había creado el mico, o Dios había hecho así para el Big Bang. Pero no dudé, no, en mi vida, digamos que hasta ese momento. Después de pronto sí he dudado de Dios, pero hasta ese momento siempre creía en Dios. Creía en un Dios lejano, en un Dios que estaba bravo conmigo por mi mal comportamiento, porque eso era lo que nos enseñaban, ¿no? Si no se toma la sopa, Dios se pone bravo con usted. Si no tiende la cama, Dios se pone bravo conmigo. Pues si Dios se pone bravo conmigo porque no tiende la cama, ¿cómo será si sabe todo lo que yo he hecho? Haciendo. Entonces siempre creí en Él. Cuando comienzo a asistir a una iglesia siento algo totalmente diferente, y me rindo. Ese día yo era de los que creía que los hombres no lloraban, que los hombres era el macho cabrío, macho de casado, de pelo en pecho, remolino al orinar. Pero no tenía esa sensibilidad, ¿no? Además, como era tan mujeriego, se me había desarrollado esa falsa hombría realmente. Entonces ese día a los días siguientes de haber ido a una iglesia y de haber sentido realmente algo diferente, me humillo, me arrodillo en mi cuarto y le digo a Dios, bueno, tú y yo tenemos una conversación pendiente, creo que debo pedir perdón por todo lo que he hecho y lo que me falta por hacer, pero hoy te sentí diferente, hoy te sentí cercano, pero lo vamos a hacer a mi modo. Yo le dije a Dios, no quiero que me presione, vamos a mi ritmo. Como en una relación. Sí, eso, todos esos compromisos. Sí, esos evangélicos allá saltando y gritando y cantando panderetos, yo decía, yo no voy a hacer nunca uno de esos. Y me acuerdo que la amiga que me llevó a la iglesia la primera vez, después de unos años, se sentó detrás mío en la iglesia y me grabó saltando y alabando, y me decía, no, es que nunca se iba a volver así. Entonces creo que el Señor, pues si pudo conmigo, puede hacer cosas increíbles con muchas personas, con la más
máxima cantidad de personas. Entonces allí comienzo yo un proceso como de combinar. No me he dejado preguntarle nada, queridos oyentes y personas que están del otro lado. Está súper interesante tu testimonio. Nata siempre me dice que soy callado y ahora que estoy hablando me quiere callar. Entonces, este tema me apasiona, como pueden ver, este tema me apasiona, pues primeramente hablar de Dios, de lo que Él hizo en mi vida, y segundo, pues el tema del coaching y crecimiento humano. Ahí vamos con la segunda etapa de mi vida, cuando ya comienzo a sentir que voy a trabajar o me llama un cliente. Siempre pues como que fui emprendedor, creé una empresa de sistemas y me llama un cliente y yo como que ya no me daba como alegría, ¿no? O salió un negocio y yo, bueno, sí, como que tengo que ir porque pues hay gastos que pagar, y comienza a apagarse esa llama en mi interior con respecto a lo que estudié. Y pues llega el coaching a mi vida, el tema de estudiar. ¿Qué es coaching? Tiene dos palabras o dos denotaciones, dos significados su traducción. Una es como entrenamiento, siempre lo hemos escuchado como un coach deportivo, como el entrenador, el que es el director técnico, el entrenador del boxeador, el entrenador de Mariana Pajón. Eso es un coaching, quien entrena. Y la traducción de la palabra en el francés era un coche antiguo que llevaba a las personas de un lado al otro. Entonces eso es el coaching, llevar a las personas de donde están a donde les gustaría estar o donde quisieran estar, a través de unos procesos que en Salvar hemos logrado como articular, en trabajar en mente, cuerpo y alma. Cuéntanos un poquito de Salvar, porque yo he venido hablando acerca de Salvar, y cuéntame cómo nace Salvar, cómo Salvar ya es un hecho, o sea, cómo Salvar en este tiempo ha venido cumpliendo con ese propósito de vida tuyo, bueno, mío también, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo la logras? Realmente, como te decía anteriormente, comienza el deseo de primero sanar yo, ¿no? Entonces tomar las herramientas para mi vida que no me habían sido suficientes de pronto en ciertos procesos en la iglesia. Entonces comienzo a ir a retiros, a encuentros, a retiros, digamos que retiros de 3 días, talleres de liderazgo, a utilizar una cantidad de herramientas que me comienzan a sanar el alma. En el alma se encuentran las emociones y los sentimientos, entonces comienzo a sanar muchas cosas. Cosas que ni siquiera me había dado cuenta conscientemente que tenía. De pronto el tema del ser mujeriego era porque una mujer me había herido, ¿sí? O varias mujeres me habían herido cuando era más feíto. Entonces comienzo así como lo mismo que le pasa a veces a las mujeres en su rabia con los hombres, pues es porque están heridas. Y todo se resume en una persona herida hiere. Entonces comenzamos un proceso de sanación. Comencé conmigo y me di cuenta después que esas herramientas las debía utilizar con alguien, y viene a mí una serie de situaciones donde nace el nombre: Salvar, coaching y terapias. El coaching pues lo desarrollo yo, y las terapias pues de la ayuda tuya y de la ayuda de un equipo de psicólogos que están capacitados pues para ciertos temas que de pronto son más. Si un coach lo que hace es ayudar a cumplimiento de metas, a cambio de hábitos, a llevar a una persona de su estado actual al estado en el que debería estar, o en su estado potencializador. Una persona que quiere ser emprendedora pero tiene miedo, quitar esos miedos. Una persona que quiere conquistar la mujer de su vida, pues como lo veíamos en la película Hitch, él es un coach de amor, sino que pues es un poco trastornado el concepto, pero si tú ves la película, finalmente él ayudaba a las personas a enamorar o a conquistar al amor de su vida. Y allí se funda Salvar Inc. Tenemos la bendición de tener la casa Salvar hace un mes.
y aquí pues es el lugar donde las personas pueden venir. Tenemos talleres gratuitos, siempre las puertas están abiertas para una charla, para quitarnos esas máscaras con alguien que nos reciba con amor, pero también con confrontación, ¿sí? A veces el amor no es, sí, tranquilo, todo lo que estás haciendo está bien. No, creo que el amor es confrontar, es de pronto reconocer en el otro cuáles son sus falencias desde diferentes herramientas, y ahorita te hablo de una que me gusta mucho. Santi, no te puedo dejar que avances sin que le demos las redes sociales a todas las personas que están del otro lado, esperando cómo mirar toda la información de Salvar. Bueno, en el Instagram de Nata soy Nata Lerma A. En mi Instagram, soy Santi ING. Estamos Salvar Inc. en Instagram. En Facebook, Salvar Inc. Coaching y Terapias con C. Y la página web es www.salvarinc.com. Se pueden poner en contacto por cualquier medio, y también pueden venir, como lo venía expresando anteriormente. Estamos en el barrio Patria, frente a la escuela militar. Es muy fácil de llegar. Realmente las personas que han venido a visitarnos, que han estado acá en la casa, se han dado cuenta o que se bajan en la estación de San Martín o en la de Río Negro, y los que están fuera de Bogotá y fuera del país pues se conectan con las redes, nos cuentan un poquito, porque también tenemos muchos cursos virtuales, ¿no? De hecho, hoy se va a estar desarrollando uno que me gustaría que me contaras qué se está haciendo hoy. Hay un curso gratuito bajo la virtualidad. ¿De qué se trata ese curso, Santi? Bueno, no sin antes decirles que la oficina de Nata o mi oficina siempre están abiertas, siempre hay café caliente, aromática, agua, para que vengan a charlar. Como les mencionaba, pues siempre he trabajado en temas de tecnología, entonces por la otra empresa, por Dynamit Soluciones Informáticas, tenemos esta noche un evento gratuito, 60 minutos de marketing digital, y la próxima semana empezamos un entrenamiento ya pago. Es una semana desarrollando todas las habilidades, las técnicas para o sacar mi emprendimiento, mi empresa adelante, o ser un youtuber, un instagramer, un tiktoker, o trabajar en una empresa como community manager, social media, o consultor en temas de marketing digital. Súper, Santi. Yo no puedo dejar pasar esta misión, porque sé que hay muchas personas del otro lado interactuando con nosotros, y que respecto a Salvar también se preguntan quiénes somos, qué hacemos, y pues definitivamente les hemos contado que salvamos para sanar, pero ¿qué sanamos y qué herramientas tenemos? Pues Santi ya nos contó que tenemos un equipo de profesionales. Hay algunas cosas que, como él lo contaba, se manejan desde su experiencia como coach. Mi experiencia también en toda la labor social ha venido desarrollándose en este lugar, porque hay muchas cosas que también se sanan desde lo vivencial, pero no desconocemos la capacidad de los profesionales en psicología para brindar las herramientas. Este fin de semana, mañana, vamos a tener un taller gratuito, este sábado y el próximo sábado, aprovechando que es el mes de la mujer. Salvar se ha encargado de hacer 2 talleres maravillosos que son un preámbulo a el taller de 3 días, donde vamos a estar sanando tu corazón. Se llama Sana tu corazón y reconstrúyete. Es un taller enfocado en las personas que han tenido muchos dolores, ¿cierto, Santi? Sobre todo como en el área sentimental. Cuéntanos un poquito de ese taller. Definitivamente, ahorita tenemos dos talleres gratuitos, pero todo con miras al taller del fin de mes, que es marzo 24, 25 y 26, un fin de semana repleto de sensaciones, de emociones, de lágrimas, de risas, de actividades, donde es un taller inmersivo, ¿no? Nos metemos en el cuento para intencionalmente sanar nuestro corazón. Como les mencionaba al principio, venimos un poco con la pita enredada, lo llamo yo,
casi desde el vientre de nuestra madre. Nos encontramos con chicharrones con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros primos, tíos, abuelos, y comenzamos a enredar esa pita, ¿no? Después llegamos a la adolescencia, relaciones fallidas, corazones rotos, aún pues en nuestra adultez no dejamos una relación para meternos en otra, y se genera un tema emocional bastante complejo que nunca nos damos cuenta, ¿no? Entonces, reconocer qué son esos errores, qué son esas heridas, es muy importante, y eso lo logramos a través de ciertos procesos de la mano pues de los profesionales que estamos pues digamos que encargados de llevar a cabo esos talleres. Démosle un taller a las personas que están del otro lado. Vamos a rifar uno, ¿sí? Sí, claro. Listo. Entonces vamos a hacer algo súper interesante. Del otro lado, la primera persona que se tome una foto viendo el programa en este mismo momento y la envía al WhatsApp de Conexión Radio, se gana los 3 días de inmersión acá en Casa Salvar 24, 25 y 26 para que nos acompañe. Totalmente gratis. Debo decirle que obviamente este taller tiene un valor porque hay unos profesionales, hay toda una logística del evento muy especial, entonces realmente es un súper regalo que le vamos a dar al oyente que esté ahí muy pendiente. Entonces, en el próximo programa les contamos quién se lo ganó, le hacemos entrega de su bono especial para este taller. Y no duden en nuestras redes sociales, en el número de WhatsApp que aparece acá de Salvar, escribirnos para inscribirse precisamente a esos 2 talleres que tenemos mañana y el próximo sábado 11, que van a estar súper especiales. Es un preámbulo, realmente es un abrebocas para que conozcan un poquito de la labor de Salvar y de lo importante que es acudir a estas herramientas. Santi, adicional a todos estos procesos, sabemos que la humanidad está llena de dolores, que hay muchas cosas que nos aquejan, ¿no? En diferentes áreas de nuestra vida. Todos estamos en un proceso de crecimiento personal, emocional, pero ¿cuáles crees tú que en este momento son las dinámicas más fuertes que están aquejando esta humanidad? La depresión, la ansiedad, todas estas. Es más, en psicología ni siquiera existían los nombres. Hace tal vez 20, 30 años, pues la gente no sufría tanto de estas cosas. ¿Por qué crees que en esta época es tan importante volvernos fuertes? Pues digamos que hemos visto, realmente creemos que el psicólogo es solo para el que está ansioso, solo para el que está deprimido, solo para el que está afrontando un divorcio, solo para un adolescente que tiene un deseo de quitarse la vida. Y no, yo creo que todo el que tenga ombligo debería hacerse terapia, porque es muy importante, es muy importante. A veces cuidamos nuestra salud física, nos cuidamos, cerramos el pico, no comemos ciertas cositas, no sé qué, no tomamos Coca-Cola, no nos cuidamos físicamente, pero no nos cuidamos el alma, no nos cuidamos los sentimientos, no nos cuidamos, digamos que sanamos como por encimita, ¿no? Ponemos una curita y esas heridas se van pudriendo por dentro, y es importante que alguien nos ayude. Efectivamente hay una problemática mundial bastante disparada y se lo atribuimos a la pandemia, que después de pandemia entonces las personas están sufriendo más de ansiedad, de depresión. Ahorita algo que me parte el corazón es los altos índices de suicidio en adolescentes. Para eso estamos haciendo un trabajo importante para ayudar a los adolescentes no desde la cátedra o desde el decirles no, es que si se quita la vida no se va para el cielo. Creo que va más allá de trabajar con nuestros adolescentes para salvar sus vidas, para sanar las heridas que los adultos les hemos dejado porque nos han dejado. O sea, se vuelve una cadena. Diste en un punto muy importante y para mí indiscutible. La iglesia ha jugado un papel fundamental en muchos de nuestros procesos.
Es decir, creo que las iglesias hoy en día son mucho más conscientes de sanar esa parte almática de cada uno, ¿no? Y creo que la iglesia, por medio de la palabra de Dios, obviamente nos genera una cantidad de herramientas. Pero lo decías ahorita con el ejemplo del adolescente. No basta muchas veces con tener un mandato, un precepto establecido que te genere en ese caso un temor, o que te genere la obligatoriedad de ser cristiano, y que como eres cristiano pues no tienes derecho a que te duela, pues eres santo, si tienes depresión entonces de pronto es que estás en pecado, ese tipo de cosas que creo que con el tiempo se ha ido quitando ese estigma. Pero ¿por qué crees que trabajar de la mano con la fe y a la vez con todas estas herramientas para manejar tus emociones, tener inteligencia emocional, permite que esos dolores del alma pues sean más llevaderos? Tú lo mencionabas ahorita de pronto, que hace unos años, pues no sé, mi abuelo creo que nunca le dijo a mi abuela estoy deprimido o estoy ansioso, ¿sí? Son términos realmente nuevos, pero todos son unas cadenas, ¿sí? Que en la iglesia les llamamos cadenas generacionales, pues por fuera de la iglesia también se llaman cadenas o ataduras que yo traigo desde mis viejos, desde mis tatarabuelos, que se fueron transmitiendo por el ADN por una parte y por otra con la crianza. Efectivamente, como te mencionaba en un momento, Dios utiliza personas, porque si Dios es omnipotente, pero no, yo sé que está aquí conmigo como está ahí contigo, pero no está en carne, ¿sí? Como tuvieron la bendición de tenerlo hace más de 2000 años, entonces nos utiliza a otros, y por medio de esos otros, pues con ciertas profesiones, pues se están dando las herramientas para sanar. Obviamente. ¿Por qué crees que la psicología, la psiquiatría ha sido tan estigmatizada, aún dentro de la iglesia? Bueno, en la sociedad en general, hasta ahora creo que tenemos una conciencia que este tipo de terapias, de herramientas, pues las deberíamos, como decías tú, tener todos los que tienen ombliguito. ¿Por qué? Desde que cuando yo estaba en el colegio te mencioné que tenía diferentes chicharrones, una profesora le sugirió a mi mamá que yo fuera al psicólogo, y yo decía, no, pues que yo no estoy loco. No sé por qué, en qué momento se estigmatiza la profesión de que el psicólogo o el psiquiatra es solamente para los locos, para los que tienen un desorden mental, para los que tienen un diagnóstico de una enfermedad mental, cuando creo que ese diagnóstico lo cargamos mucho sin saber. Es la falta como de conciencia, como de decir, a mí no me enseñaron cómo gestionar mis emociones. No es que las emociones, no hay emociones buenas ni malas, es una correcta gestión de las emociones. Y si yo voy donde un psicólogo y el psicólogo me ayuda y me da unas pautas, obviamente hay que tener muy claro las prácticas que no son buenas, ¿sí? Hay prácticas que ya rayan en la adivinación, en el tema de adoración, de nueva era, el de adoración a ángeles y demás, que ya, pero hay unos temas que tenemos. ¿Tú qué piensas si yo te pregunto sobre el yoga? Digamos que por mucho tiempo para mí estuvo estigmatizado, porque yo veía el yoga precisamente como eso, como el tratar de buscar las energías, y le tenía como cierto misticismo al tema. Ahora que he empezado a documentarme, a investigar sobre el tema, pues digamos que entiendo que Jesús meditaba, o sea, que esa introspección con uno mismo nos puede llegar a conocer esos ejercicios de respiración que te llevan a tener esos estados de paz y de tranquilidad precisamente con tu creador, pero siempre nos han dicho que es malo. Ese tipo de cosas creo que son las que va uno como renovando en la mente, y de hecho la palabra lo dice, renovarse en la mente, renovarse en la ciencia de la palabra, y creo que hay muchas cosas que obviamente son una línea muy delgadita, porque también lo veo de esa manera,
en donde debemos ser muy cuidadosos, pero tampoco podemos estigmatizarlo todo y terminar siendo como, perdónenme la palabra, como ignorantes en tantos temas que son tan beneficiosos para nuestro cuerpo, aún para nuestra relación y tiempo y espacio con Dios. Y efectivamente tenemos una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestros seres allegados, con nuestros prójimos, con las personas que trabajamos, con el que vamos en el bus, con el que nos encontramos en un trancón, con el que está delante de nosotros en una caja de un supermercado. Y si nosotros no estamos sanos, explotamos. A mí me pasaba muy constante. A mí, o sea, alguien medio me cerraba y yo me bajaba como a las malas, ¿sí? O el cajero se estaba demorando y yo ya le estaba pues echando la abuela al cajero. O siempre fui con un tinte un poco agresivo porque no estaba sano, ¿sí? Porque estaba lleno de heridas por dentro y eso se me volvió para mí una máscara. Yo me identificaba con Hulk, entonces era el de los ojos rojos y cuando yo me desaté de Hulk, porque se me volvió en parte una atadura en mi carácter supuestamente, que era lo que te quería hablar ahorita un poco para resumir, Las herramientas, sí. Confundimos temperamento, carácter y personalidad. Si nos dicen, es que esa persona es de un carácter fuerte, creemos que es el tipo histérico o la vieja brava. Gritona. Eso es un carácter débil. Tenemos que conocernos y lo que Dios ha creado en nosotros. Dios nos dio un temperamento que es algo desde que nacemos. Hay 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. En la página de salvarinc.com pueden hacer el test gratuito para descubrir su temperamento. Cuando yo me conozco, ya sé cómo soy, qué debilidades tiene mi temperamento y qué fortalezas. Entonces, fortaleciendo mi carácter, trabajo en las debilidades de mi temperamento. Cuando yo me conozco, claro, con razón, yo soy así, actúo así, ya comienzo a reconocer el otro, ¿sí? Porque mi novia es así, ya le reconozco el temperamento y sé cómo actúa y ya me relajo. Un tip para que se lleven: las personas no me hacen cosas, ¿sí? Natalia no me hace, Natalia hace cosas. Yo defino o decido si esas cosas que hace Natalia me afectan o no me afectan. Entonces ahí comenzamos ya como a liberarnos, ¿cierto? Con pequeños tips, pequeñas cositas, pequeños ejercicios que comenzamos a conocer. Cuando nos conocemos, podemos desarrollar mejores relaciones. Entonces, como Santi nos cuenta, hay muchos elementos que nos podrían alivianar la vida, el diario vivir, y no seguir dándole vueltas a lo mismo. Yo siempre digo, estamos dando vueltas en el mismo círculo vicioso de la ansiedad, de la depresión, del insomnio, de los dolores, de la falta de autoestima, de la falta sobre todo de lo que tú hablabas, de reconocer desde el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Todo ese tema familiar, todas esas cadenas generacionales que nosotros realmente llamamos, lo iba a tocar nuestra psicóloga Juliet en el taller. De hecho es uno de los temas, se me fue. Patrones de infancia. Los patrones de infancia, que son tan importantes reconocer, aún que nuestros papás pues no tuvieron la culpa de muchas cosas de las que nosotros tuvimos que sufrir. También vamos a hablar acerca de la tusa, ¿no? Lo duro que es una ruptura sentimental, la hayas causado tú o la haya causado otra persona, y poder tener estas herramientas de las que habla Santi para fortalecernos, identificando en qué tipo de relación estábamos metidos, porque sí hay relaciones tóxicas, ¿no? Este es un tema que se ha vuelto hasta muy, muy popular en redes sociales. Entonces ahora todos somos tóxicos, todas son tóxicas. Sí, todas las canciones hablan todas de las lo canciones, mismo. entonces alerta con las banderas rojas, pero sí, lo más chistoso del tema es que creo que la sociedad nunca se había detenido a pensar el valor del ser,
y ese valor lo recuperamos en el momento que identificamos, que sabemos poner límites, que sabemos alejarnos, y hay una cantidad de herramientas que los van a estar esperando. Sé que ya tenemos un ganador en para nuestro taller, entonces en 8 días vamos a tener un espacio con esa persona que ganó para presentársela a todos nuestros oyentes. Santi, ¿cómo crees tú que podemos desarrollar, después de un taller como el que pueden vivir acá en Casa Salvar, desarrollar esos elementos y que sean constantes en la vida, que se conviertan en un ejercicio? Porque mucha gente dice, yo he asistido, no sé, a muchos talleres. ¿Qué diferente tienen los talleres de Salvar con otros lugares? Bueno, realmente la idea es que las personas se vayan con unas herramientas, y no solo con las herramientas, sino sabiéndolas usar. ¿Qué saco yo prestándote el carro y que tú te pinches y no sabes utilizar el gato, la cruceta? Entonces la idea de las herramientas es comenzar a aprenderlas a usar. Nosotros nos comprometemos con las personas que llegan a Salvar a acompañarlos en su proceso. Listo, les damos las herramientas, se las enseñamos a usar. La clave de todo proceso, porque es un proceso, no es algo que la persona llegó el viernes y se fue el domingo renovada. Eso no es mágico, la emoción baja, obviamente se sienten muchas emociones, salen las personas felices, a veces no se quieren ir de aquí, de la casa, pero la emoción baja. A los 3-4 días tú a veces estás otra vez con la emoción baja. Entonces tenemos un equipo que va a hacer seguimiento. Yo mismo, una red de apoyo que es muy importante. Eso es súper valiosísimo. Nos dimos cuenta que si tú no tienes una red de apoyo, ¿a dónde levantar la mano y decir, chicas, chicos, amigos, estoy experimentando un bajón en mis emociones? Pues que tenemos unos números de apoyo constante. Nos dedicamos a que la persona atraviese el proceso de la mejor manera. Esos no son procesos, depende de cada quien, ¿no? Cada ser, tenemos la bendición de ser único. Entonces, con cada persona el trabajo es único. Hay personas que superan una cosa súper rápido, como hay personas que se demoran. Entonces, apoyamos todos los procesos, los cortos, los medianos o los largos. Creo que también en ese proceso nos hemos dado cuenta que la gente dice, no, tengo aburrida a mi familia, a mi mamá, a mi papá, o sea, ya yo llego con el mismo cuento y nadie me quiere escuchar. Obviamente, por eso la red de apoyo es tan importante, porque como conocemos el tema, lo hemos vivido en muchos casos, hay muchas cosas que desarrollamos desde lo vivencial. Entendemos que no, lo que dices tú, Santi, que no son procesos, que hay personas, que cada quien tiene su tiempo. Además, desde el coaching se maneja una figura que es muy importante, que es el observador. Tenemos tu hermana, o como tú dices, tu mejor amiga. Tú te vas cada 8 días para donde tu mejor amiga, a echarle el mismo cuento, a llorar las mismas lágrimas, a desahogarse de la misma manera, y ella va a ser siempre la misma observadora. Cuando tú cambias de observador, o cuando yo te saco a ti para que tengas una visión diferente, como lo hacen los arquitectos de pronto en los renders, cambias de perspectiva, ves de otra manera el problema o el inconveniente o la situación, tú inmediatamente reconoces cierta diferencia, ¿no? Entonces el tema del observador es súper importante, y la red de apoyo, poder tener alguien en quien apoyarse, tener un padrino que esté pendiente de nosotros, o nosotros asumir el padrinaje de alguien y estar pendiente de ese proceso, como pudo dormir, desconectar uno, no sé, pongo una alarma a las 12 de la noche y miro, esta persona que hace es conectada, entonces oiga, ¿qué está haciendo conectada? Ponga su celular o sea, cuando nos ayudan es más fácil. Bueno, realmente creo que ha sido súper chévere entender muchos de los temas que sé que tal vez en la iglesia, aunque han tenido toda la voluntad y los procesos han sido muy bonitos, debemos ir un poquito más allá. Entendernos vale la pena, y vale la pena
generar en nosotros la necesidad de ese crecimiento personal. Santi, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Nata, gracias a Conexión Radio por este programa, por este espacio. Gracias, Nata, por tu amor, por tu apoyo, por ser la columna que le faltaba a mi vida, por los besos, por los abrazos, por tanto. Gracias a ustedes por habernos regalado este tiempo para ver este programa. Esperamos sea de su gusto. No duden en ponerse en contacto. Ya me quitaron el programa. De ahora en adelante se ven con Santi. Gracias a ti por estar en Sana Tu Chichón. Generalmente no invito hombres, pero pues tú eres algo muy especial. Y muchas personas me han dicho, bueno, te escuchamos hablar de Salvar, pero no teníamos claridad qué era Salvar. Salvar también tiene una línea muy chévere que es para emprendedores. Y van a empezar a ver personas dentro del programa de Sana Tu Chichón que son emprendedores, que quieren desarrollar su empresa, pero no tienen las herramientas en marketing digital. Nadie les ha enseñado cómo hacer una página web. Como decía Santiago, esta es una de las líneas de negocio que también se manejan en Casa Salvar. Pero todos esos emprendedores, todas esas personas que están del otro lado dicen, ¿cómo genero ventas? ¿Cómo puedo subir mis ingresos? Pues también hay una parte muy importante que podemos enseñarles. Entonces pueden comunicarse nuevamente. Vamos a colocar acá los teléfonos de Salvarín para que se comuniquen. No puedo dejar pasar este programa sin agradecerte y que oremos por este tiempo. A todos los que están del otro lado, que sienten que su corazón está roto, que han vivido dolores muy profundos, que se han sentido en desolación absoluta, el Señor tiene para ustedes muchas cosas y por eso les pido que cierren sus ojos a todos los que están allá. Tengamos un minuto para decirle, amado Dios, muchas gracias porque poco a poco voy entendiendo que tú tienes un propósito con mi vida, que tú formaste en mí un carácter, una identidad, un temperamento que tú quieres ir moldeando, pero sobre todo que quieres ir enseñándome quién soy y qué propósito de vida tengo. No olvides, Señor Jesús, que mi corazón está puesto delante tuyo para que ahora lo sanes, para que ahora me des de esa conciencia y esa necesidad de buscar ayuda y herramientas que me ayuden a sanar. Amén y amén. Y a todos ustedes les deseo una súper feliz tarde y nos vemos en 8 días. Chao. Un abrazo, los esperamos para Salvar.